Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, doctora. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con los mecanismos de defensa. Tenemos en pantalla lo que es la formación. Está bien. Repasaremos un poco entonces a partir de lo que son los mecanismos de defensa. Estamos repasando ahorita lo que son los mecanismos de defensa que son adecuados para la persona, ¿no es cierto? No nos perjudican, no nos causan más problemas, por decir, sino más bien las situaciones se den de mejor manera. En estos tenemos la sublimación, ¿no? Que es, como destaca, un impulso primitivo, se convierte en un acto elevado y que es apropiado y elogiado por otros. Habíamos hablado que uno de los impulsos que van a ir generando estos mecanismos de defensa que nos van a generar conflictos puede ser la agresión, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tenemos un impulso de agredir a alguien o de agredir a los demás, de repente, en vez de agredir a los otros, hacemos una actividad o una acción que más bien hace que los demás nos tengan en mejor estima, en mejor consideración. Es una acción que es de provecho para los demás. Se dice que en este mecanismo de sublimación puede venir el acto quirúrgico, por ejemplo, ¿no? Es una teoría que, por ejemplo, los cirujanos, algunos, ¿no? No siempre es aplicable a todos, ¿no? Que ahí puede estar surgiendo este mecanismo al transformar la agresividad de una persona, de golpear, de matar, etcétera, en un acto que es más bien, que es un acto que salva una vida, ¿no es cierto? Durante una cirugía uno hace una herida, extrae un órgano, etcétera. Pero en la sublimación, este acto más bien salva la vida, no destruye, ¿no? Más bien salva una vida. Esto mismo sucede, por ejemplo, con algunas expresiones artísticas. O saben que otro impulso es el impulso sexual, que nos trae muchos conflictos. Entonces, ustedes saben que hay elementos de arte, objetos de arte,
que tienen que ver con la sexualidad. Por ejemplo, en Grecia antiguamente había pues unas estatuas hermosas de desnudos, etcétera, ¿no? Entonces ahí el componente sexual se expresa a través del arte y la sociedad la acepta, ¿no? Y más bien gratifica a esa persona por una expresión artística, siendo que si esa persona expresaba esto a través de un acto sexual, por ejemplo, o a la explicación de un deseo sexual, si lo hace a través de lo artístico es más aceptado socialmente, ¿no? Un cuadro en desnudo, por ejemplo, Goya tenía unos desnudos que han sido aclamados por todo el mundo, ¿no? En vez de ser censurados, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese es el mecanismo de defensa de la sublimación, ¿no? La expresión de un impulso en un acto que más bien es elevado y aceptado por la sociedad. Entonces, es un mecanismo muy adecuado. Otro es el humor jocoso. Comentaba con los alumnos que este es uno de los mecanismos de defensa que mejor nos acomoda dentro de una sociedad. Aquí también vamos a tener en cuenta estos impulsos de agresividad, ¿no? ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos salido de una situación de presión, de molestia, de mortificación en alguna discusión, algo, y de repente sale una broma, un chiste, y la tensión se desvanece, ¿no es cierto? Y nos reímos y podemos continuar una conversación de una forma más productiva, ¿sí? Muchos de ustedes conocerán a personas así que recurren a este mecanismo de defensa de forma espontánea, natural, ¿no? Ojalá esté tal persona ahí, no nos vamos a pelear porque nos va a hacer reír. Entonces, ese es el humor jocoso, ¿no? Aquí dice, esto evita las consecuencias de una agresión directa, ¿no es cierto? Entonces, a veces, entre chiste y chiste me han dicho esto, pero la sangre no llega al río, dicen, ¿no? Bien. Bueno, otro mecanismo de defensa que también es, que nos ayuda a sobrellevar estas situaciones de conflicto es la negación. La negación, todos hemos sentido alguna vez esta situación de no admitir que algo está pasando, ¿no es cierto? La muerte, la pérdida, etcétera. Este mecanismo, si bien es bueno en un primer momento, nos salva de la angustia, de agredirnos, no sé, de recurrir a otro elemento que sea peligroso para nosotros, nos salva de la angustia. Pero si, por ejemplo, todo el tiempo estamos negando una situación, obviamente eso no nos va a llevar a ninguna parte. En algún momento más adecuado, este mecanismo tiene que cesar para dar lugar a la aceptación de una situación, ¿no ve? Y poder enfrentarla adecuadamente. Bien, siguiente. Bien, aquí hay otro elemento de defensa, que es la racionalización, ¿no? Aquí está haciendo explicación consciente de eventos determinados por motivaciones inaceptables, ¿no es cierto? Entonces, igual, vamos a seguir un poco con esto de los ejemplos en cuanto a sexualidad y agresividad se refiere, ¿no? Porque son los más comunes. Entonces, ¿cuándo vamos a racionalizar? De repente estamos viendo una película pornográfica, ahí va. Y alguien nos ve, tú estabas viendo esa película, ¿no? Entonces, no, es que saben que yo estoy haciendo un estudio sobre sexualidad y estoy recopilando el material necesario, ¿no es cierto? Y puede que en el fondo más bien subyacga este deseo de complacer un deseo sexual, por ejemplo, ¿cierto? Y la racionalización viene con una explicación aceptable para los demás, ¿no? Y cubre lo que es inaceptable, que quiero ver pornografía, qué sé yo, para masturbación, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está esta racionalización. Obviamente, reiterando que son procesos inconscientes, ¿no? Inconscientemente uno puede estar buscando a algunos videos, algunos elementos relacionados con eso,
pero justificándose incluso ante sí mismo que es por una causa de estudio, de investigación, etcétera, ¿no? Ahí está la racionalización. Bien, otro elemento, otro mecanismo de defensa es el aislamiento emocional, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros nos sorprendemos cuando vamos a algún velorio y ha fallecido alguien muy importante para una persona y esa persona, digamos, en su quehacer, en su conducta, no expresa dolor, ¿no? No hay llanto, no hay pesadumbre, no hay angustia. Entonces, pucha, no está sintiendo para nada la muerte de su familiar, ¿no? Ahí está muy tranquilo, ¿no? Entonces, probablemente no esté pasando eso, ¿no? Si uno conoce a la persona y dice que es raro porque realmente amaba a su familiar, ¿no? Lo quería mucho, lo ha cuidado hasta el final, ha hecho todo lo posible para que vaya bien. Qué raro que ahora se comporte así, pero este es un mecanismo de defensa que es el aislamiento emocional. Esa emoción del dolor, de repente se repliega a lo más profundo de nosotros y como que no lo sentimos aparentemente, ¿no? Obviamente después en cualquier momento puede aparecer el desahogo, el llanto, etcétera, ¿no? Donde recién se presenta el sentimiento tan doloroso. Pero una primera instancia puede ser esto. Aislamos ese dolor y no lo expresamos, ¿no? Y esto es también inconsciente. Esa persona no está consciente de que no está expresando un dolor. Siguiente, por favor. Bien, la intelectualización. Este ya es un mecanismo como que más sofisticado, si quieren, ¿no? Entonces, con esto es algo parecido a la racionalización, pero en términos más elucubrados, ¿no? Más intelectuales, valga la redundancia. Y explicamos a través de esto algún elemento que nos esté causando un dolor, ¿no es cierto? La explicación de un suceso, o la explicación de una enfermedad, por ejemplo, ¿no? En vez de decir, señor, si su familiar tiene cáncer, podemos recurrir a todo el mecanismo fisiológico del cáncer sin decir cáncer, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ahí un poco uno está amortiguando la palabra directa, obvia, digamos, ¿no? Y nosotros nos defendemos del dolor que podamos producir o nosotros mismos sintamos frente a una situación de muerte. Bien. Otro mecanismo de defensa es la disociación. Aquí vienen unas reacciones que separan contenidos emocionales de nuestra conciencia, de nuestra captación. Y pese a que estamos hablando conscientemente, podemos referirnos a algo de forma directa, por ejemplo, pero vamos a obviar de nuestra conciencia lo que está pasando. Por ejemplo, cuando hay un acto de violencia, ¿no? Esa persona de repente saca de su conciencia ese acto violento, ¿no? Es como si no lo recordara. Inclusive en algunos casos se habla de la amnesia psicógena como elemento, como una representación de la disociación, ¿sí? Entonces, no va a haber memoria de esa situación desagradable, ya sea agresiva, ya sea sexual, etcétera, ¿no? Entonces, la persona no tiene conciencia de lo que le está pasando. Es un modo de defenderse también, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, esto de la compensación y la sobrecompensación son mecanismos de defensa que los podemos observar, yo creo, con cierta frecuencia, si quieren, ¿no? En personas que tienen alguna dificultad, ya sea en alguna habilidad, en algún campo de nuestra persona, y tratamos de mejorar eso, ¿no es cierto?
Por ejemplo, si somos tartamudos, podemos hacer esfuerzos, pero feroces por tener una dicción correcta, por ejemplo, ¿no? Y que va bien, y obviamente puede ser muy frustrante si realmente no podemos hacerlo, ¿no? O si de repente somos de estatura baja o mediana y hubiéramos querido ser altos, ¿no? Entonces vamos a usar tacones altos, etcétera. O si en los estudios no somos muy brillantes, pucha, vamos a tratar de estudiar y estudiar más y poder compensar esa dificultad que tenemos para destacarnos, ¿no? Y mientras esté así y podemos destacar en algo, este mecanismo es muy positivo, ¿no? Nos ayuda a mejorar. En cambio, la sobrecompensación es ya una exageración de esto, ¿no? Es como si quisiéramos ser altos y empezáramos a usar unos zancos de los que nos vamos a caer, ¿no? Entonces ya no es positivo para nosotros, sino perjudicial, digamos. O si queremos tener una buena relación social, ser afectivos y de repente exageramos, ¿no? Eso nos volvemos muy teatrales o hablamos muy fuerte para atraer la atención. Entonces, en esos casos, la sobrecompensación ya no nos ayuda, ¿no es cierto? Si somos tímidos y de repente empezamos a gritar, la gente va a mirarnos extrañados, ¿no es cierto? Entonces ya no es adaptativo. Bien. Tenemos otro que es la catatimia, ¿sí? Entonces, acá dice, se distorsionan percepciones y los recuerdos en acuerdo con el estado emocional del sujeto o motivaciones y conciencia moral. Bien, esto es cuando reaccionamos muy emocionalmente y la situación no está de acuerdo para eso, ¿no es cierto? Entonces puede ser que alguien se refiera a algún elemento de la vida diaria, ¿no? Siento mucho que te hayas aplazado, por ejemplo, si uno ha perdido un examen. Y uno de repente tiene recuerdos de antes, ¿no? Quizás antes ha tenido una misma experiencia y ha recibido un castigo o ha sido muy cuestionado, criticado, humillado, digamos, ¿no? Ah, claro, pues entonces uno reacciona con mucha emoción, ¿cierto? Eh, no necesito uno puede decir esto, ¿no? No necesito que tú me apoyes, por ejemplo, ¿no? Y viene una reacción inadecuada y es la catatimia, ¿no? Entonces uno está reviviendo un evento pasado en un momento presente y ahí viene el desahogo emocional que no corresponde a esa situación, ¿sí? Esa es la catatimia. Bien, siguiente. Bueno, la idealización. Se exageran características positivas de las personas u objetos apreciados, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hablamos y decimos, mi mamá es la mujer perfecta, ¿no? Es una persona llena de dones, etcétera. Pensamos que es un ser inefable, una especie de ángel, ¿no? Y los seres humanos, por muy buenos que seamos, etcétera, por ahí hay siempre alguna cosa que no que no llega a la perfección, ¿no? Un ser humano siempre en algún momento va a estar irritado cuando hay mucha presión, por ejemplo, por muy bueno que sea uno, ¿no? Entonces, cuando idealizas, nunca se enoja, ¿no? Entonces, esa es la idea. Oh, mi enamorada es la más hermosa del mundo, es la más comprensiva, ¿no es cierto? Y no es tan comprensiva y obviamente hay mujeres hermosas, depende de la situación, ¿no? En algún momento aparece alguien más hermoso, etcétera. No siempre las personas son lo máximo en todo, pero uno cree ver eso en las otras personas, ¿cierto? Eh, y esto también nos evita frustraciones o conflictos, ¿no? No vamos a estar dudando, uy, sí, pero es muy renegona, mejor no, o sí, o qué hacemos, ¿no? Entonces, no, cuando uno ve a una persona perfecta, no duda, no sufre, no nada. Bien. Otro elemento, otro mecanismo de defensa es la fantasía, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos, digamos, emplearé la palabra sueño, no hemos soñado con cosas hermosas para nosotros, ¿no? Esa es la fantasía, nos vemos
como quisiéramos, perfectos o alcanzando o metas que nos hemos propuesto o teniendo éxito en muchas situaciones o siendo felices o en posesión de un montón de bienes. Soñamos con eso, ¿no? Voy a tener un auto, voy a tener esto, o lo que para nosotros signifique la felicidad o la expresión de la perfección también, ¿no? Entonces, mientras soñamos, estamos bien, nuestra autoestima se eleva, en nuestro pensamiento se está cumpliendo algo que queremos, ¿cierto? Y esto nos protege de la cruda realidad, por ejemplo, que no tenemos acceso a una profesionalización o a ganar dinerito, etcétera, ¿no es cierto? Ahora bien, les comentaba que este mecanismo de defensa en un momento dado, igual que en la negación, nos sirve, nos ayuda, ¿no? Nos acoge en un lugar acogedor donde no tenemos ese sufrimiento ante la realidad. Pero si nos vamos a mantener en ese sitio largo tiempo, estamos perdiendo tiempo, ¿cierto? En vez de afrontar a la realidad, este, no vamos a ir a nuestras clases, no vamos a presentar exámenes, no vamos a seguir luchando en la vida, ¿no es cierto? Entonces, la fantasía también nos coarta en la realidad de desarrollar nuestras metas, ¿sí? Por un momento sirve bien, nos acogemos ahí, pero ya unos días están, ya, bueno, ahora sí, otra vez a enfrentar la realidad y hacer las cosas. Siguiente, por favor. Bien, habíamos hablado anteriormente de la identificación, ¿no? De cómo asumimos parte de patrones de conducta de una persona significativa en nuestra vida, ¿no? Aquí se trata de lo mismo, pero adoptamos conductas de un grupo social, ¿no? De los demás. Por ejemplo, un ejemplo sería aunarnos a una pandilla, ¿no? Una pandilla que de repente viste de negro y con una calavera, alguna distinción ahí. Y nosotros vamos asumiendo esto. Y también, en este caso, patrones pueden ser de violencia, ¿no? O tal vez de algunos ritos, o tal vez de alguna, de seguir alguna corriente musical, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, nos vamos identificando con con estos elementos que están en un grupo especialmente. Bien, identificación con el agresor, ¿no? Esto también es un mecanismo de defensa donde uno va a dejar de contraponerse a alguien que nos está atacando y más bien vamos a asumir ah, sus ideales, etcétera. Hace muchos años, una hija de un millonario muy famoso y multimillonario fue raptada por uno de estos grupos terroristas, ¿no? Que tenían algunos ideales, etcétera, ¿no? Que agredían mucho eh, por cierta forma de vivir de los ricos, justamente, ¿no es cierto? Entonces a ella la liberaron de repente. Pero no de repente, ¿no? Sino después de un largo tiempo, varios meses o incluso un año, quizás la liberaron. Y ella apareció en la casa de su familia, en público, hablando más bien de estos ideales de estos terroristas, ¿no? Despotricando contra los ricos, contra su propia familia, etcétera. Entonces, ahí ha sido un ejemplo muy importante de este tipo de mecanismo de defensa. Es un mecanismo por el cual esta persona ha podido sobrevivir, pues, ¿no? A ese secuestro, a esas agresiones que habrá sufrido en un grupo tan radical como en esos tiempos. Esa es la identificación con el agresor, ¿sí? Bien, siguiente. Esto también les estaba comentando de la rendición altruística. Hay otro mecanismo de defensa que es el altruismo, donde una persona hace el bien a los demás, ¿no? Sin buscar recompensa o hay una segunda intención, nada, ¿no? Sino que da a los demás lo que les puede mejorar la vida a los demás.
Sin embargo, la rendición altruista es un mecanismo porque una persona renuncia, ¿no?, a satisfacciones a las que tiene derecho, por ejemplo, en favor de otras, ¿sí?, hacia las que probablemente puede tener una hostilidad inconsciente, ¿no? Esto es más visto en otro mecanismo de defensa. Pero aquí es esto, es desprenderse de lo que uno tiene en favor de otro, ¿no? Y esto nos puede llevar a la miseria o a hacernos infeliz o hacernos pasar penurias a uno mismo, ¿no? Por eso es rendición altruista. El altruismo solo es muy favorecedor para el otro sin perjuicio de uno, pero la rendición altruística ya va en perjuicio de uno. Otro elemento de defensa es la conversión, ¿no? Esto es en el que nos vamos a ver, o digo, vamos a ver en nuestros pacientes, ahora sobre todo, ¿no?, con más frecuencia, donde un elemento de conflicto se ve más bien expresado a través de un dolor en el cuerpo o una alteración en la función de un órgano, ¿no? En la conversión, por ejemplo, el ejemplo más claro es estas crisis convulsivas tipo epilépticas, ¿no? Que uno haciendo los exámenes, todo, no hay esta alteración en el cerebro. Y que averiguando bien ha sido concomitante a alguna emoción fuerte, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este tipo de expresiones de conflictos se dan a veces en forma en más cantidad en determinados periodos de la historia. Por ejemplo, esto de los ataques como epilépticos se daba mucho en la Edad Media. Incluso los trataban como poseídos del demonio, ¿no? Y o podían ser epilepsia o podían ser nomás estos mecanismos de defensa, ¿no? Donde el cuerpo asume la queja del alma, si quiere, ¿sí? Esto es. Entonces, ahora estamos viendo mucho de esto, estamos viendo eh, mm, síntomas neurológicos, por ejemplo, en los miembros superiores o inferiores, no puedo caminar, no puedo caminar, o tengo hormigueo, se me está paralizando los brazos, ¿no? Entonces tenemos pautas semiológicas que nos ayudan a descartar, por ejemplo, un elemento neurológico y más bien podemos encontrar elementos emocionales que están cursando con esta expresión, ¿no? Emocional. Entonces, la conversión también es una forma de defendernos de los conflictos. Bien, siguiente, por favor. ¿Hemos terminado? Ya. Bien. No sé, tengo una duda de si hemos quedado a partir de estos mecanismos de defensa o nos quedaban pendientes algunos otros. A ver, anda pasando. Ah, a ver, quédate en la diapositiva 15, por favor. Sigue el siguiente. Y ahora el siguiente. Ah, ya está bien, hemos hecho desplazamiento y sustitución también, ¿verdad? El siguiente. Ah, ya. Este creo que nos hemos saltado. La retroflexión. Entonces, este es un mecanismo de defensa donde el elemento de agresión, cuando una persona nos lastima o de repente intenta atacarnos, etcétera, el mecanismo o sea, la reacción propia que vamos a tener es atacar también o defendernos, ¿no? Ese es el impulso si alguien nos ataca o alguien nos está lastimando, etcétera. La reacción es hacerle también algo a esa persona.
Pero como eso no está dentro de nuestros códigos morales, no está admitido por la sociedad, y tenemos que expresar de alguna manera esa actitud, esa rabia, ya que no podemos enviarla, digamos, a la persona que nos está causando esto, esta acción vuelve contra uno mismo, ¿no? Entonces, por decir en un grado extremo, quisiera matarle a esta persona que me hace sufrir tanto, pero obviamente no puedo, ¿no? No puedo, porque además también puede haber que este momento la odies, pero en el fondo la quieres, ¿no es cierto? Puede ser tu pareja, etcétera. Entonces, ahí viene el conflicto. Entonces, no puedo hacerle daño, y para no hacerle daño, prefiero hacerme daño a mí misma, ¿no? Esa agresividad que va dirigida a esa persona se vuelve contra mí misma. Ese es el mecanismo que muchos manejan como una teoría en lo que es el suicidio, ¿no? Entonces, podemos ver el caso de un suicida que se ha enamorado, deja una carta, yo la quería y me mato porque ya no me quiere y yo no puedo vivir sin ella, ¿no es cierto? Entonces, ahí se aplica esta teoría sobre este mecanismo de defensa en que por no hacer daño a alguien que no nos quiere, obviamente, si no nos quiere, nos va a molestar, nos va a hacer sufrir, y vamos a querer hacer algo, ¿no? Entonces, por no lastimarla a esa persona, esos impulsos agresivos se vuelven con nosotros mismos y somos, o es la persona suicida la que se quita la vida, ¿no? Entonces, esto sería la retroflexión, ¿cierto? Después, o los niños, por ejemplo, ¿no? Cuando están furiosos, no pueden patear a sus papás, ¿no? Uno por la misma diferencia física, pero sobre todo por el código moral, ¿no? Uno no puede levantarle la mano al padre, a la madre. Entonces, se golpea a uno mismo, se tira al suelo, se lastima, ¿no? O cuántos de nosotros, en vez de golpear a alguien, golpeamos la pared, etcétera, ¿cierto? Bien. Esa sería la retroflexión. Hablando de la anulación, aquí tenemos el concepto de que es un comportamiento que contrarresta los efectos de acciones inaceptables, ¿no? Eh, mm, por ejemplo, si yo estoy siendo infiel a alguien, ¿no? Voy a anular esa mi infidelidad siendo muy cariñoso con esa persona, lleno de deferencias, actitudes favorables a esa persona, ¿no es cierto? Y con esta acción queremos anular la de la infidelidad, por ejemplo, ¿sí? La expiación ya conlleva un castigo a uno mismo, ¿cierto? Para poder evitar la culpa de lo que le estamos haciendo algo. En este mismo ejemplo de bueno, o puede ser este otro ejemplo, ¿no es cierto? Una persona que tiene profundos deseos sexuales, que su ideación está en esto, ¿no? En lo sexual. Y se siente tan mal porque el medio condena la sexualidad, sobre todo antes, ¿no? Entonces, muchas personas expiaban estos deseos malsanos y se ponían de religiosas, ¿no? Entonces, era una manera de expiar este sentimiento culpable, ¿no? Libidinoso, por decirlo así, y se entregaba más bien a la religión, o incluso en algunos conventos, algunas personas se latigueaban a sí mismos, ¿no es cierto? Se autoflagelaban también en un deseo de expiar eh, estos sentimientos inaceptables para la sociedad y para uno mismo. Entonces es la expiación, implica un castigo. Y la restitución, ¿no es cierto? Esto es un ejemplo que habla mucho, por ejemplo, en lo cotidiano, ¿no? Estás dando limosna es para librarte un poco de la culpa, ¿no? De lo que tú tienes tanta plata, ¿sí? Y das la limosna, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos calmando un poco la angustia de que uno tiene harto y otros no tienen, ¿no es cierto? Esto es, ¿no? Ah, o sea, censurable, ¿no? Yo soy rico y él no. Siguiente, por favor.
La actuación. Creo que esto ya hemos comentado ya la anterior vez. Entonces, un comportamiento que se da en una situación de angustia y que repite cómo nos hemos comportado en otro momento, ¿no? O en ese momento empezamos a gesticular, a alzar la voz. Es como revivir un momento asociado a una emoción fuerte, ¿no? Y que nos está recordando en el presente. Muy bien, creo que eso es todo, ¿no? Siguiente más por si acaso. Ah, la evitación, esto es algo que nosotros trabajamos, tenemos, ¿no? Tendencia, es más frecuente de ver, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta cuando retrasamos la cita con el dentista o algún evento que nos es desagradable por algunas circunstancias, ¿no? O nos va a provocar angustia. Si, por ejemplo, tenemos una cita con la mujer de nuestros sueños o con la persona que nos se supone va a ser feliz, pero curiosamente surge algo y decimos, ah, no, hoy día no voy a poder, mejor mañana y vamos retrasando, ¿no? Tal vez porque esta relación, si bien puede significar momentos felices, tal vez también piensa, o no piensa, ¿no? Uno siente, porque esto es casi involuntario, inconsciente, que tener una enamorada estudiando medicina nos puede perjudicar en el desarrollo de nuestro estudio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay un conflicto entre tener una enamorada o preferir los estudios, por ejemplo, hay un conflicto y uno va dilatando entonces el tener la enamorada, por decirles. Perdón. Perdón. Dilación es sobre lo que les he indicado, ¿no? Que uno posterga indefinidamente una cosa. Y la evitación es, pues, pensar en una situación que nos va a acarrear angustia, por ejemplo, esto de ir al dentista, ¿no? Ah, me va a doler, o de repente un examen, ¿no? Puede que me aplace, uno anticipa la idea de que nos puede hacer daño. Y en relación de esto, entonces, se puede también estar incorporando una dilación y decir, postergaremos el examen o no haré esta determinada cosa que me va a producir angustia, ¿no es cierto? Puede evitar un compromiso, por ejemplo, o un matrimonio, etcétera, ¿no? Entonces, hay cierto parecido, pero son diferentes, la evitación y la dilatación o dilación. Siguiente. Ya, aquí está donde habíamos empezado, ¿no? La formación reactiva, que es lo inaceptable. Bien, jóvenes, yo creo que hemos terminado ahora sí lo que son los mecanismos de defensa. Les debo una explicación. La anterior había dicho que solamente hasta la anterior clase íbamos a incluir en el examen. Pero es que yo me había confundido. Pensé que este miércoles era el examen y obviamente lo que avanzábamos hoy día no entraba. Pero como el examen es a la siguiente semana, sí vamos a terminar con esto para un poco no recargarnos tampoco el segundo parcial. En el segundo parcial van a entrar los temas todos que competen a las funciones mentales, ¿no? Al examen mental. Entonces ahí cada función mental constituye un tema y cada tema se da en 2 o 3 clases, o sea que es bastante amplio. Y prácticamente solamente van a entrar funciones mentales al segundo parcial, así para que no haya tampoco ninguna dificultad ni otros temas, ¿no? Se vayan exactamente a lo que es la semiología de estas funciones mentales y obviamente a la patología también de estos síntomas. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran consultar? Muy bien, espero que esté muy bien entendido y que analicen algunas reacciones. Todos tenemos estos mecanismos de defensa y el aprender a discriminarlos hace un mayor conocimiento de uno mismo.
Bien, jóvenes, entonces la próxima clase ya van a empezar con ciencia, probablemente con la doctora Rodríguez. Espero que estén puntuales y que, bueno, pregunten más, jóvenes. Hasta pronto. Hasta luego, doctora. Hasta luego, hasta Hasta luego, luego. doctora. Hasta luego.
No.